Entonces, yendo a esto, ¿cómo se relaciona con la cuestión de la ideología peronista con respecto al primer plan quinquenal? La cuestión era la siguiente. Para poder distribuir este dinero que ingresaba, este dinero que tenía el Estado, para poder distribuirlo en los distintos sectores, lo que hacía el peronismo era ver, bueno, a ver qué necesidades o de qué manera yo como Estado puedo ayudar a cada uno de los sectores. Por ejemplo, con respecto a los trabajadores, para que puedan tener una mejor calidad de vida, y por ejemplo, yo puedo sacar leyes para que se le aumente el salario. Estos son los ejemplos que se vieron durante el peronismo. La ley del aguinaldo, que es como una especie de salario extra que se tiene a lo largo de todo el año. La ley de las vacaciones pagas. Las vacaciones pagas no es que a vos te pagan en el hotel a Mar del Plata y te vas de vacaciones y te pagan en el hotel. Como yo cuando era chiquito pensaba que significaba eso, vacaciones pagas. Vacaciones pagas significa que un mes al año o 15 días, depende del contrato que se tenga con cada empresa, vos no vas a trabajar porque estás de vacaciones. Pero anteriormente, vos como no ibas a la fábrica, por ejemplo, esos 15 días, a vos no te pagaban el sueldo porque vos no habías estado trabajando. Entonces, muchas personas, porque tenían la necesidad de no perder dinero, tenían que optar por no tener vacaciones y tenían la necesidad de tener que trabajar los 365 días del año. Entonces, a partir de esta ley de vacaciones pagas que siguió con el peronismo, una vez, una vez al año, pueden ser 15 días, un mes, repito, según el distinto trabajo, vos no tenés que ir a trabajar, te corresponde por derecho, y la empresa está obligada a seguir pagándote el sueldo como si vos hubieras seguido yendo a trabajar. Entonces, por un lado tenemos distintas medidas o distintas leyes para poder beneficiar, por ejemplo, a los trabajadores y a los sectores populares también, como por ejemplo, no sé, la redistribución de bienes que son necesarios para poder tener una calidad de vida digna, como pueden ser alimentos, como puede ser vestimentas, como puede ser distintos tipos de juguetes. Para eso funcionaba la Fundación Eva Perón, que redistribuía juguetes, por ejemplo, para el Día del Niño, para las personas que no tenían el acceso a poder comprar ese juguete, por ejemplo. Bien, entonces, eso por ejemplo con respecto a los trabajadores. Con otro sector importante de la sociedad, por ejemplo, los gremios, que son los que nuclean a los trabajadores. Cuando un trabajador quiere pedir algo, no... a ver, si va un trabajador solo, le golpea la puerta al jefe: hola jefe, perdón, sí, quiero aumentar el sueldo porque usted sabe que a mí no me alcanza con mi familia, esto, otro. Y es muy difícil que uno solo pueda obtener un buen resultado. Entonces, los trabajadores se nuclean en estos gremios para que uno solo, en representación de todos, o un grupo chiquito de personas en relación de todas esas personas, puedan reclamar distintas cuestiones que consideran que son derechos de los trabajadores. Después se entra en negociación con el Estado y con los dueños de las empresas para ver si acceden o no acceden a esas cosas. Si efectivamente creen, repito, el Estado y los dueños de las empresas también creen que son derechos que efectivamente los tienen que tener, o si creen que es un exceso. Pero eso ya depende dentro de las negociaciones y de lo que se pida entre las cosas. Bien, ¿de qué manera se buscaba beneficiar, por ejemplo, también a los gremios? Bueno, por ejemplo, pudiendo construir distintos hoteles o distintos hospitales o distintos lugares para que estos gremios puedan brindárselos a los miembros justamente de su corporación. También esta ayuda, este beneficio del Estado se hacía también con respecto a las empresas. Por ejemplo, una empresa que fabrica algún bien que es de utilidad para la sociedad. Por ejemplo, zapatos. Yo tengo una fábrica que fabrica zapatos. Si a mí me estás obligando a aumentarle el sueldo a los trabajadores, lo cual está perfecto porque los trabajadores significa que tienen más dinero en su bolsillo para comprarme más zapatos a mí también, eso también me favorece, pero yo tengo que pagar el sueldo. Entonces yo necesito más dinero para poder afrontar con lo que me parece que es correcto, que es pagarle el sueldo a mis empleados. Y entonces la única que me queda, macho, es aumentar el precio de mis zapatos para poder obtener más dinero, si yo no quiero tener menos ganancias. Entonces lo que hacía el peronismo era, a ver, busquemos otra solución, porque si vos aumentás el precio a los zapatos, el resto de la sociedad, la gran mayoría, sale desfavorecida. Entonces se hacían distintos tipos de convenios o de subvenciones para que la fábrica no salga perdiendo y no aumente el precio de los zapatos. Por ejemplo, puede ser una fábrica de zapatos o de lo que sea. Las fábricas para andar necesitan máquinas. Esas maquinarias utilizan algún tipo de energía. No es, por ejemplo, no sé, puede ser energía eléctrica. Ahora, la factura de luz de una fábrica no es nada que ver con la que nos llega a nosotros a nuestra casa. Una casa normal no consume la misma electricidad
que consume una fábrica. Una fábrica de una factura de luz, pero gigante, pero inmensa. Consume un montón de luz porque justamente son un montón de fábricas, de máquinas enormes trabajando constantemente. O pueden ser máquinas que anden a gasoil, que también es muchísimo más caro. Entonces lo que hacía el Estado era, bueno, yo te pago parte de esa boleta de luz o del combustible que utilizan tus máquinas. Entonces vos de esa manera, al salirte más barato los costos de realización de los productos, vos los productos los podés seguir ofreciendo baratos al mercado. Entonces de esa manera la gran mayoría del pueblo obtiene estos beneficios para estos bienes de primera necesidad. No es lo mismo, por ejemplo, no sé, una fábrica de autos de lujo que una fábrica de zapatos. ¿Por qué? Y porque un auto de lujo no es un bien esencial. No es algo que vos lo necesitas sí o sí para poder tener una mejor calidad de vida. Justamente es un gusto que vos te querés dar y estás en todo tu derecho y está perfecto, pero el Estado no va a poner plata para tu gusto o tu capricho. Ahora, poder tener zapatos o poder tener un abrigo o en la empresa alimenticia es algo que vos necesitas para poder vivir bien. Entonces ahí sí el Estado justamente estaba para ayudar en esos rubros. Ahora, la cuestión es la siguiente. El Estado en esta cuestión era el que administraba el dinero, recibía el dinero y lo ponía en distintos sectores para que la economía pueda funcionar y pueda prosperar y crecer. Ahora, la cuestión es la siguiente. Ya sea el aguinaldo, ya sea la construcción de los hoteles para los gremios, o ya sea la mitad de la boleta de luz para las empresas, eso que lo pague el Estado no significa que es gratis. Significa que el Estado pone el dinero. Ahora, si el Estado pone el dinero, ¿de dónde lo saca el dinero? Bien, para el primer peronismo, para la época del primer peronismo, la gran mayoría de la recaudación del Estado, se hacía por medio de un instrumento que se llamaba el IAPI, el Instituto Argentino para la Producción del Intercambio. Era un producto que era una parte del Estado, un organismo del Estado, que lo que se encargaba de hacer era lo siguiente. Como Argentina exportaba un montón en ese momento, porque el mundo estaba completamente destrozado y Argentina exportaba un montón, los precios de las cosas que producía Argentina estaban muy caras. ¿Por qué? Porque había pocos países en el mundo que estaban productivos en ese momento a causa de la Segunda Guerra, como dijimos. Entonces, Argentina tenía una gran demanda del exterior. Entonces los precios, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo cualquiera, el trigo. Los precios del trigo estaban muy altos. Vamos a suponer, no sé, qué sé yo, para decir cualquier ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que un kilo de trigo estaba a 100 pesos, por poner cualquier ejemplo. Entonces, las personas, si yo tengo un campo, a mí me servía sembrar trigo y venderlo, porque no sé, a mí poder sembrarlo, pagarle al peón y todas las cuestiones necesarias, me salía 20 pesos. Si yo lo produzco a 20 y lo vendo a 100, yo estoy ganando 80, yo tengo 80 de ganancia, es un montón 80 de ganancia. ¿Qué era lo que hacía el IAPI? Entonces, el IAPI era un instrumento que lo que hacía era, ponía un precio, fijaba un precio y obligaba a todos los productores del campo a tener que venderle al Estado, al IAPI, al precio que fijaba el IAPI. ¿Qué era lo que hacía entonces? Obligaba a las personas del campo, a los grandes terratenientes, a los que tenían un montón de campo, que tenían un montón de dinero, tenían un montón de ganancia, los obligaba, por ejemplo, a pagar ese trigo que salía, como dijimos, 100 pesos en el mercado exterior, lo obligaba a pagarlo, el Estado se lo compraba a 80. Pero repito, el Estado lo obligaba a vendérselo al Estado a 80. Entonces el Estado lo compraba a 80 y después lo vendía a 100 al exterior. Y el Estado se quedaba con esos 20 pesos de diferencia. Con esos 20 pesos de diferencia, multiplíquelo por todos los kilos de trigo que se vendían en Argentina, que eran una banda. Con esos 20 pesos de diferencia a un lado, 20 pesos de diferencia, 20 pesos de diferencia, 20 pesos de diferencia, juntaban todos esos pequeños puchitos y ahí obtenía la gran masa monetaria para poder redistribuirla entre todos los otros sectores de la sociedad. Como dije anteriormente, estamos hablando de una sociedad compleja, en donde las decisiones que se toman favorecen a algún sector y perjudican a otro sector. En este caso, en la primera presidencia de Perón, se demostró, queda demostrado que los sectores más beneficiados son los sectores populares, por ejemplo, por estas medidas de aumentar
de aumentar los sueldos, de las vacaciones pagas, de los aguinaldos, los trabajadores de las fábricas, el sector de los gremios, el sector de las industrias, porque se producía un montón, se vendía un montón, te daban subsidios, te daban créditos a tasas bajas. Entonces esos sectores eran los que desde lo económico salían beneficiados. Y perjudicados desde lo económico salía claramente el sector del campo. ¿Por qué? Porque pudiendo haber vendido las cosas a 100 pesos, el Estado te obligaba a venderla a 80 nada más. Pero presten atención a esto, ¿significa que no tenía ganancia? No, sí, tenía ganancia, pero tenía menos de la que podría llegar a tener si el Estado no estaba ahí para obligarme a vendérmelo a él. Entonces por eso, en la primera presidencia de Perón, el sector del campo estaba recontra mega enojado con él durante su primer presidencia. Eso con respecto a las cuestiones económicas. Vamos a ver que en la segunda presidencia de Perón, lo vamos a ver en otro video de otra manera, vamos a ver que en la segunda presidencia de Perón esto se da vuelta al 100%. Se da vuelta completamente. Porque cambian completamente las condiciones mundiales. Y lo que va a hacer Perón es utilizar el Yapi, pero al revés. Lo que va a hacer Perón es pagarle, o sea, comprarle el trigo de más, pagándole de más a los productores del campo, y tenía pérdidas vendiéndoselo al exterior. Él tomó la decisión de hacer eso para poder incentivar de nuevo la producción agropecuaria. Por eso, con lo que empecé el video más o menos por la mitad, explicarles eso, que siempre, según las medidas o según el contexto internacional, como era el contexto, eran distintas las medidas que se iban tomando. Así que bueno, esperemos que este video les haya servido para refrescar lo que vieron el año pasado y que podamos continuar con los temas de este año a partir de la primera y la segunda presidencia de Perón.